En el tema que el Señor me ha colocado en el corazón para hablar acerca de hoy, vamos a hablar acerca de algo que repetimos muchas veces, pero tal vez no tenemos presente o no tenemos en cuenta por qué lo decimos o por qué lo estamos repitiendo. ¿Cuántos de nosotros no nos enseñaron cuando éramos pequeños a lo que llamábamos echarnos la bendición o a pedir la bendición según las costumbres? Y entonces uno hacía Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y se hacía una cruz. Y se repetía, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero realmente nunca nos enseñaron qué significaba o qué era. Y cuando fuimos creciendo, fuimos aprendiendo un poco más, pero realmente nunca nos importamos por el verdadero significado. Y es que la fe cristiana no se vive desde una relación parcial con Dios, sino desde una comunión completa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas, un solo Dios. Entonces tú no puedes tener una fe completa si solo te encomiendas al Padre, si solo piensas en el Padre y en el Hijo, ignoras al Espíritu Santo, o le pides al Padre e ignoras al Hijo. No, son tres personas, un solo Dios. Y conocerlos y caminar con cada uno de ellos afirma y madura nuestra fe. Reconocerlos. El Padre es el que nos guía con amor soberano y el que establece el fundamento de nuestra vida. Jesús es el Hijo. La palabra nos enseña, Él es el camino, la verdad y la vida. Es nuestro Salvador y es nuestro ejemplo perfecto a lo que queremos llegar, a ser como Jesús. Y el Espíritu Santo es el que nos acompaña, nos fortalece y nos transforma. Entonces nosotros andamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa es la relación completa, una comunión completa de los tres que son un solo Dios. Y esta noche el Señor nos invita a vivir una fe plena y firme, centrada en Dios, en estas tres personas que son Dios. Y quiero que vayamos a cada uno de ellos para que los sepamos definir y podamos reconocerlos en nuestra vida y agregarlos a nuestra vida diaria. Entonces sabemos que el Padre es amor soberano, es fundamento y es corrección. Porque empieza Génesis 1:1 que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él es el fundamento de todo. Y Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, que es el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces conocer a Dios como Padre es entender que su amor por nosotros no es frágil, no es permisivo, sino es un amor que es firme, que es soberano y que es eterno. Porque Dios Padre, Él no solo nos creó, sino que Él también estableció un orden para nuestra vida. Y como fundamento, el Padre define lo que es correcto y lo que no. No desde el castigo, sino desde el amor que forma y que nos sostiene. Por eso a veces el Señor nos disciplina. Hebreos 12, versículo 6 nos dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan es para su disciplina, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si realmente nos consideramos hijos de Dios, debemos aceptar su voluntad
y aceptar cuando nos disciplina. Aceptar cuando Él nos está tratando como hijos y nos está enseñando, y a veces nos tienen que enseñar de la forma más dura. En Proverbios 3, versículo 11 nos dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y en Isaías 64:8 nos dice: Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Y es que muchas veces nosotros queremos un Padre o un Dios que nos apruebe todo. Un Dios que nos apruebe todo lo que le pedimos, y más que todo por nuestras obras. Yo me porto bien, yo actúo bien, yo doy las ofrendas, yo amo a mi hermano, yo te honro, y queremos que apruebe todo lo que nosotros queremos. Todas nuestras oraciones queremos que que la respuesta sea sí. Pero el Dios de la Biblia nos ama lo suficiente como para corregirnos. Su corrección no nos rechaza, al contrario, nos afirma como hijos. Y a través de ella nosotros aprendemos que nuestras decisiones tienen consecuencias. Que nuestras decisiones tienen consecuencias. Que a veces nosotros pensamos que no vamos a pagar las consecuencias de nuestros actos. Y seguimos haciendo las cosas, de pronto abusando del amor de un Padre Celestial que tenemos, que nos ha sacado de una y de otra. Y no nos damos cuenta que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y Él nos ama lo suficiente como para corregirnos, no como para dejarnos por ahí. Si tú eres padre, si tú eres madre, tú sabes que tú debes corregir a tus hijos. Y los corriges por amor, porque quieres que sean una buena persona, que se formen con un buen carácter. Entonces, cuando somos corregidos por Dios, aprendemos que nuestras decisiones tienen consecuencias y que vivir fuera de su voluntad siempre termina afectando nuestro caminar, nuestra vida y por lo tanto nuestro propósito en Dios. Siempre que nosotros nos salimos de la obediencia de Dios, del camino que Dios ya nos ha marcado, de su propósito, terminamos pagando. Terminamos sufriendo las consecuencias. Porque Dios ya sabe lo que quiere para nosotros. Pero nosotros somos los que a veces nos salimos del camino que Él ya escogió. Muchas veces porque no nos gusta, muchas veces porque no queremos esforzarnos, y otras veces simplemente porque ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de averiguar cuál es el plan de Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga para mi vida. Porque el Padre Celestial, nuestro Padre, Él no improvisa. Él guía, Él estructura y Él edifica nuestra vida desde la verdad de su palabra. Y el amor del Padre, ese amor inigualable del Padre, se expresa en su soberanía. La palabra nos dice que Él es el alfa y la omega, el inicio y el fin, el creador y el fundamento de todo. O sea que nada escapa de sus manos ni de su propósito. Y cuando nosotros entendemos quién es Él, cuando realmente entendemos quién es Dios, quién es nuestro Padre Celestial, ahí es cuando dejamos de resistirnos a su autoridad y comenzamos más bien a descansar en ella. No todas las veces nos va a gustar, pero entre tú más conozcas a Dios, vas a aprender a descansar en Él. Porque cuando tú vives en una relación sana con el Padre, eso te da identidad, eso te da dirección, eso te da seguridad. Porque Él nos enseña que no caminamos solos, que somos formados con intención y que su amor eterno nos sostiene
aun cuando somos confrontados y cuando somos corregidos. ¿A quién le gusta que le digan qué hacer? ¿A quién le gusta que lo corrijan? Pero cuando sabemos de dónde viene esa corrección, debemos aprender a descansar en la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es la primera persona. La segunda persona que hablamos aquí es del Hijo. Y no me refiero primera, segunda y tercera porque estén en un orden de importancia, no, solo por mencionarlas, porque las tres son iguales de importantes, las tres personas son iguales de importantes. Y la segunda que hablamos ahora es el Hijo, que es Jesús, del cual sabemos que es el camino, la verdad y la vida. Nos lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces Jesús no solo vino a salvarnos del pecado, sino vino a mostrarnos cómo se vive de una manera de rendición, de aceptación y de obediencia, con una vida rendida al Padre. Porque en Él vemos nosotros con claridad el carácter de Dios. Nosotros vemos a Dios hecho carne, porque su vida fue un reflejo de constante obediencia, de amor, de entrega total por la obra. Todo lo que Jesús hizo estuvo alineado con la voluntad de su Padre. Todo, incluso cuando le tocó lo más duro, cuando vino el sacrificio, cuando implicó el sacrificio, Él se apegó a la voluntad de su Padre. Y de todas maneras preguntó: Señor, si es necesario, ¿será que puedes que yo no tenga que pasar por eso? Pero si es que se haga tu voluntad y no la mía. Decía el pastor el domingo, sí, y Dios le contestó: pues sí, muy bien, muchas gracias por tu opinión, pero se hace mi voluntad a la cruz. Porque ese era el plan de salvación para todos nosotros. Jesús tuvo que morir por todos nosotros para que fuésemos salvos. Y muchas veces nos olvidamos de ese sacrificio. Muchas veces vivimos la vida como si tuviéramos la memoria apagada. Y nos acordamos de Jesús cuando nos pasa algo. En vez de vivir una vida agradecida por alguien que nos amó, sin importar las consecuencias que venían para él. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es que a través de su muerte y de su resurrección nosotros fuimos reconciliados con Dios. Su sangre, la sangre de Jesús, fue la que limpió nuestros pecados y abrió el acceso a una relación restaurada con el Padre. Pero muchos de nosotros pensamos que bueno, eso ya fue todo lo que hizo. No, Jesús no solo se quedó en la cruz, porque su vida entera fue un modelo para nosotros, lo que nos enseña a caminar día a día. Él es el camino que debemos seguir. Él es la verdad que nos sostiene y Él es la vida que transforma nuestro interior. Jesús nos muestra que la verdadera autoridad nace desde la humildad, que el amor se expresa en el servicio y que la obediencia no es perdida, sino es plenitud. Y vivir como Él vivió implica renunciar a nuestro ego,
a nuestras agendas, a nuestro deseo de control, para rendirnos completamente al Padre, tal y como Él lo hizo. Decimos que amamos a Jesús, pero no soportamos a la vecina. Decimos que amamos a Jesús, pero no somos capaces de llevarle una libra de arroz a la persona de al lado que tiene hambre, que sabemos que está pasando trabajos. Y Jesús nos vino a hablar muy claro. Y este versículo, que es el nombre de este grupo, Juan 13:34, dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Este grupo nació del amor hacia las personas que todavía no conocían de Jesús. Y muchos de nosotros ya lo conocemos y todavía no estamos dando ese amor, esa responsabilidad que se nos ha dado. Todavía nos da pena presentarle a Jesús, así sea a nuestros familiares. ¿Cómo vas a decir que amas a alguien si todavía no le has presentado a Jesús? Si sabes que cuando se muera esa persona va para el infierno. ¿Realmente los amas? ¿Realmente amas a Jesús? En Hebreos 12:2 nos dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y es que definitivamente cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, nuestra manera de vivir cambia. Aprendemos a amar como Él amó, a responder como Él respondió y a confiar aún cuando el camino lo vemos difícil, cuando lo vemos oscuridad. Cuando comenzamos a seguir a Jesús, lo que hacemos es que permitimos que su vida se reproduzca en la nuestra. Pero no somos capaces, vuelvo y repito, ni siquiera de presentarle a Jesús a nuestros familiares, mucho menos a nuestros amigos, y ni decirle a un extraño en la calle que de pronto necesita un abrazo y necesita escuchar que hay un Dios que lo ama, que hay un Jesús que murió por él y que hay una salvación, que hay un perdón de pecados, que hay una restauración en Cristo. Filipenses 2 versículo 5 nos dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahí no dice la actitud de los que quieran, ahí no dice la actitud de los que puedan. Dice que la actitud de todos nosotros debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no sé si el Espíritu Santo de Dios te está hablando en esta noche, pero es momento de que decidas si realmente tú sigues a Cristo. Debes tener la actitud de Cristo. La tercera persona de la cual les quiero hablar es el Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador,
nuestro consolador, nuestra guía, nuestra fortaleza. Y yo te quiero confesar algo, mira, la vida cristiana no se puede vivir solo de buenas intenciones, ni de mucho conocimiento bíblico. Necesitamos la presencia activa del Espíritu Santo todos los días en nuestro caminar. Porque Él no es una fuerza como impersonal, no. Él es Dios dentro de nosotros. Él es ese ayudador que nos prometieron, el que nos prometió Jesús. Él es el que nos guía a la verdad. Él es el que nos forma el carácter de Cristo en nosotros. En Juan 14, versículo 16, Jesús nos dice: y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo es el que forma el carácter de Cristo dentro de ti. En Juan 16, en el versículo 13, dice Jesús: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, a toda la palabra, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo es quien nos dirige, es quien nos corrige, es quien nos fortalece en medio de esas decisiones diarias que tomamos. El ser humano, desde que se levanta, desde que abre sus ojos, comienza a tomar decisiones. La primera es: ¿será que me levanto? ¿O más tardecito? ¿O 5 minutos más? ¿Será que voy al gimnasio? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué no me voy a poner? ¿Qué color de ropa? ¿Qué color de zapatos? ¿Qué voy a desayunar? Desde que te levantas comienzas a tomar decisiones. Y si lo primero que tú haces al levantarte es conectarte con el Espíritu Santo, Él es el que va a dirigir tu día, Él es el que te va a corregir. ¿Cómo? Cuando empiecen a llegar esos pensamientos que no tienes por qué pensar, pero que te llegan, Él es el que te da la convicción de lo que está bien y lo que está mal. Y Él es el que te da las fuerzas para tomar las decisiones correctas, así no sean lo que tú quieres, así no sea lo que tu carne quiere. El Espíritu es el que te fortalece a tomar las decisiones correctas. Porque Él es quien nos recuerda la palabra. ¿Qué es lo que te recuerda? La palabra que escuchaste en el grupo, la palabra que escuchaste en una prédica, la palabra que leíste cuando abriste tu Biblia. Él es el que te la recuerda, Él es el que te muestra el camino correcto, Él es el que produce en nosotros el fruto que refleja a Cristo. Así que sin su guía, nuestra fe se vuelve solo esfuerzo. Quiero tratar de portarme bien, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer lo que dice la palabra. Pero con Él se convierte en una vida transformada. Ya es natural para nosotros hacer lo bueno, ya es natural para nosotros obedecer la palabra, ya es natural para nosotros ir y hacer discípulos como Jesús nos enseñó. Él es el que produce ese fruto. Y tú dirás: bueno, pero espérate, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? La palabra de Dios está muy claro, los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Y te dice, en cambio, el fruto del Espíritu es, y quiero que te acuerdes de esto, desde que tú te levantes y te conectes con el Espíritu Santo por la mañana, Él va a darte todos estos frutos para que Cristo se refleje en ti. Entonces dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Además, el Espíritu Santo nos concede dones
que provienen del Padre para edificar, servir y dar testimonio. No para exaltarnos, sino para glorificar a Dios y bendecir a otros. Él actúa en nosotros con sabiduría y poder, siempre alineado con la voluntad del Padre y el ejemplo del Hijo. ¿Quién no se quiere levantar por la mañana y llenarse de amor, llenarse de alegría, llenarse de paz, llenarse de paciencia, llenarse de amabilidad, llenarse de bondad, de fidelidad, de humildad y de dominio propio para esas tentaciones que se le atraviesan en el día? Vivir sensibles al Espíritu Santo es aprender a depender de su dirección más que de nuestra propia lógica, que nuestro propio entendimiento, que nuestros propios pensamientos. Porque es permitir que Él sea el que determine cómo hablamos, Él sea el que determine cómo actuamos, cómo respondemos, lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar. Porque cuando caminamos guiados por el Espíritu, nuestra vida refleja el carácter de Cristo y glorifica al Padre. Así que el Espíritu Santo nos da esos frutos. Pero también la palabra dice que el Espíritu Santo nos concede dones que provienen del Padre y que se utilizan para edificar, para servir y dar testimonio. Y en 1 Corintios 12, en el versículo 4, nos enseña estos dones. Y dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. O sea, todos los dones que Dios te haya dado se deben utilizar para edificar, para servir y para dar testimonio. Y al final, lo que buscamos es una vida fundamentada en la Trinidad, en el misterio de la Trinidad. Porque la vida de nosotros, la vida cristiana, alcanza su plenitud cuando entendemos que no caminamos con una parte de Dios, con solo un pedacito, sino con Él completo en su totalidad. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque ellos no actúan por separado, ni es que están en una competencia. No, ellos existen y obran en una perfecta unidad. Y cuando nuestra fe se fundamenta en esta verdad, nuestra relación con Dios se vuelve completa, se vuelve equilibrada, se vuelve una relación madura. Efesios 2:18 dice: por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Así que el Padre nos da identidad y dirección. Jesús nos reconcilia y nos muestra el camino. Y el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en cada uno de ellos revelan un aspecto del mismo amor eterno. Y cuando a veces negamos esta unidad, se empobrece nuestra experiencia espiritual. Pero cuando abrazamos este amor eterno, transforma nuestra manera de vivir. Este ministerio de la Trinidad, que yo he tratado de desglosarte un poco y explicarte, no solo va a ser explicado 100% con palabras, sino tienes que vivirlo. Y se vive cuando nosotros descansamos en la soberanía del Padre, cuando seguimos el ejemplo del Hijo y cuando caminamos guiados por el Espíritu Santo. Ahí es donde encontramos orden, encontramos verdad y encontramos un poder espiritual
para enfrentar la vida que enfrentamos todos los días. Para ir cerrando, quiero ir a Juan 17, versículo 20, donde hay un ruego y dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Están hablando de nosotros, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Y cuando nosotros podemos caminar con nuestra vida fundamentada en la Trinidad, vamos a dejar de caminar a medias. Vamos a vivir con un propósito, con una identidad clara y con una fe que se expresa en obediencia, confianza y dependencia en Dios. Porque ya no vivimos desde la confusión, sino desde una relación profunda con aquel que es uno y eterno. Así que recuerden lo que Jesús realmente nos envió a hacer. Él murió por nosotros. Él nos salvó. Fuimos limpios, fuimos redimidos, fuimos perdonados. Y en Mateo 28:19 te dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él, y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Podemos hablar y hablar acerca de la Trinidad. Y al ir terminando esta palabra en esta noche, espero que no sea el final, sino que los busques en la intimidad. Y sé que no es el final de lo que Dios va a hacer y lo que sigue obrando en tu vida. Porque Dios esta noche nos ha invitado a conocerlo más y a caminar con Él en su plenitud, guiados por el Padre, salvados por el Hijo y sostenidos por el Espíritu Santo. No como ideas separadas, sino como una sola verdad que nos da fundamento, dirección y vida. Espero que esta palabra de hoy te anime a profundizar tu relación con Dios en cada área de tu vida, que tú puedas descansar sobre la soberanía del Padre, que tú sigas el ejemplo de Jesús y que camines cada día más sensible a la voz del Espíritu Santo, porque ahí es donde la fe se fortalece, ahí es donde el carácter se forma y ahí es donde nuestra vida encuentra propósito. Quiero que oremos. Ahí donde estás, si puedes, cierra tus ojos y dile: Padre, yo hoy reconozco tu autoridad y tu amor perfecto. Gracias porque no solo me creaste, sino que me guías, me corriges y me sostienes. Ayúdame a recibir tu corrección con humildad y a confiar en tu soberanía. Aun cuando no entiendo el proceso, yo afirmo mi vida sobre ti como fundamento eterno. Enséñame a vivir como un hijo confiado, obediente y seguro en tu amor. Señor Jesús, gracias por ser mi Salvador, gracias por ser mi ejemplo perfecto, gracias porque con tu sacrificio restauraste mi relación con el Padre y con tu vida me mostraste cómo debo caminar en obediencia y en amor. Enséñame a seguirte de verdad, enséñame a vivir como tú viviste y a rendir mi vida completamente al Padre. Que mis decisiones
que mis palabras y que mis acciones reflejen tu carácter. Espíritu Santo, reconozco mi necesidad de tu guía y de tu presencia constante. Gracias por ser mi consolador, mi consejero y mi fortaleza. Dirige mis decisiones, forma mi carácter y produce en mí el fruto que agrada a Dios. Ayúdame a caminar cada día sensible a tu voz y dependiente de tu obra en mi vida. Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy reconozco que mi vida necesita estar fundamentada en ti en plenitud. Gracias porque me guías como Padre, me salvas y me enseñas como Hijo y me fortaleces como Espíritu Santo. Ayúdame a vivir desde esta relación completa contigo, con una fe firme, obediente y confiada, y que mi vida a partir de hoy refleje tu unidad, tu verdad y tu amor eterno. Padre, yo quiero declarar esta noche tu palabra sobre mi vida y la de mi familia, Señor. Que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no tendré temor de mal alguno, porque tú estás conmigo, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo declaro que soy fuerte y valiente porque el Señor está conmigo donde quiera que yo vaya, Señor. Porque tú, mi Dios, tú peleas por mí contra mis enemigos y me das la victoria, Señor. Yo declaro que no temo porque tú estás conmigo, no desmayo porque tú eres mi Dios. Tú me fortaleces, tú me ayudas, tú me sostienes con tu diestra poderosa. Señor, yo reconozco que todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es mi victoria que ha vencido al mundo, es mi fe, y es por mi fe que yo me declaro vencedor, porque 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me alcanzarán. Y aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Y aunque la guerra se levante en mi contra, aún así yo tendré confianza, Señor, porque tú eres mi auxilio. No temeré, Señor. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Porque yo declaro que ninguna arma forjada en contra mí prosperará, Señor. Y toda lengua que se levante en contra mí en juicio, tú la condenarás, será refutada y será cancelada. En esta noche yo declaro que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.